Estamos en la sesión 7 de lo que hemos llamado una iglesia que cuida bien. Ya tenemos un rato, desde el año pasado, hablando acerca de la responsabilidad que la iglesia tiene de cuidar de las personas. En general, si alguien ha de cuidar de las almas de la gente, es la iglesia. ¿Sí? No son los terapeutas afuera, ni los psicólogos, es la iglesia. Dios ha llamado a la iglesia a hacer esto. Y entonces hemos estado trabajando a través de, ¿qué significa cuidar bien? ¿Y cómo se ve una iglesia que cuida bien? Y tratando de tomar varios conceptos. Y ahora, antes de que entremos en sesiones posteriores a temas específicos que aquejan a las personas, quisiera que tomáramos estas últimas dos que espero estén echando un marco general de lo que es cuidar bien. Quisiera que tomáramos un tiempo para meditar hoy en qué significa cuidar bien de otros como iglesia. ¿Sí? ¿Qué significa cuidar bien de otros como iglesia? Es decir, si tú buscas en internet la palabra cuidar en cuestión de pacientes que estén enfermos, te vas a dar cuenta que hay muchos tipos de cuidado. Dependiendo de lo que leas, hay hasta 5 o 6 tipos distintos de cuidado, ¿sí? Por ejemplo, si hablas con una persona que tiene un resfriado común, o si estamos hablando de una persona que está enferma de un resfriado común, de esos que dicen, es viral. ¿Sí? ¿Qué es lo que haces cuando lo cuidas? ¿Qué significa cuidar? Bueno, en este caso, cuidar significaría simplemente darle el medicamento a sus horas, checarle la temperatura, estar al pendiente de que coma y todo eso. Y lo único que hacemos es dar medicamento para controlar los síntomas. Cuando algo es viral, tienes que esperar a que pase. No hay forma de cortarlo o detenerlo. Simplemente tienes que esperar a que pase. Entonces, la meta de este cuidado es nada más aminorar síntomas. Eso es todo lo que estamos haciendo, aminorar síntomas. Pero luego también podemos hablar de la persona que tiene una infección. Si alguna vez has tenido algún tipo de infección en el oído o algún otro tipo de infección, cuidar aquí implica ser bastante constante con las medicinas, específicamente con el antibiótico. ¿Sí? Y lo que queremos hacer, nuestra meta, no es aminorar los síntomas, sino cortar la infección, ¿cierto? Por eso estamos dando antibióticos y por eso muchas veces incluso nos toca inyección. ¿Sí? Porque la infección es tal que tenemos que cortarla de tajo y entonces vamos a usar un antibiótico más fuerte. Y luego podemos hablar tal vez de un paciente con un diagnóstico terminal. ¿Qué significa terminal? Ya no tiene cura. ¿Qué significa cuidar a un paciente con tratamiento o con diagnóstico, terminal? Significa simplemente mejorar su calidad de vida en lo que todo se termina. Eso es todo. Sí, en muchas de estas ocasiones ni siquiera se trata de darles medicamento. Simplemente es que la pasen bien. Recuerdo que alguna vez en un hospital le preguntábamos a un hematólogo que si había algún tipo de restricción alimenticia para los niños que tenían un cierto tipo de cáncer que era muy agresivo. Y él decía, no, o sea, que coman lo que quieran y lo que puedan. ¿Sí? Porque aquí se trata de mejorar su calidad de vida porque no sabemos en realidad si se va a poder o no se va a poder curar. Y entonces cuando hablamos de un paciente con diagnóstico terminal, simplemente queremos, ahora sí que esté cómodo en el tiempo que le quede. Ahora, ¿qué pasaría si confundimos un tipo de cuidado con otro? ¿Qué pasaría si a alguien con una infección simplemente le damos un cuidado paliativo? Es decir, tiene una infección sota y tú nomás lo haces que esté cómodo en el tiempo que le queda. No le das antibiótico, no le das medicina, no le das nada más que esté cómodo en el tiempo que le queda. ¿Qué le va a pasar? Pues seguramente sí se va a convertir en un paciente terminal. ¿Sí? ¿Qué pasaría si a alguien con diagnóstico terminal le das antibióticos a ver si con eso se le quita la enfermedad? Lo más probable es que simplemente aceleres el proceso que ya está en su cuerpo. El antibiótico es algo fuerte. Y entonces si tú y yo confundimos un cuidado con el otro, nuestro cuidado va a ser deficiente. Nuestro cuidado va a ser malo, por no llamarlo de otra forma. Entonces, cuando hablamos de cuidar el alma de alguien, como iglesia, ¿qué tipo de cuidado estamos ejerciendo?
¿cuál es la meta de nuestro cuidado? ¿Cómo es que cuidas del alma de alguien? Porque podemos hablar de cuidar el cuerpo y eso de esta cierta forma es más sencillo, pues el cuerpo lo ves. Pero ¿cómo cuidas el alma de alguien? ¿Cómo te aseguras que está bien y que está mejorando? ¿Y cuál es tu meta? ¿De qué se trata esto? Y entonces el día de hoy me gustaría que abordáramos 3 ideas claves que tienen que ver con el cuidado que damos o deberíamos de dar a las almas según la Biblia. ¿Sí? Y entonces número 1 vamos a ver la meta de nuestro cuidado. Número 2 vamos a ver la dinámica de nuestro cuidado. Y número 3 la esperanza de nuestro cuidado. Entonces número 1 la meta. Número 2 la dinámica. Y número 3 la esperanza. Si lo ponemos en términos de medicina, la meta quiere decir, ¿estamos tratando síntomas? ¿O estamos curando? ¿O qué estamos haciendo? Sí, la dinámica me estoy refiriendo a ¿qué medicina le vas a dar? ¿Cómo se la vas a dar? ¿De qué se trata esto? Sí, y la esperanza es, ¿qué tan efectivo es esto que le vas a dar? ¿Qué tanta seguridad tienes de que va a hacer lo que tiene que hacer, ¿no? No sé si te ha tocado que te den algún medicamento y te digan, bueno, hay 50-50, puede que sirve, puede que no. Sí, en un tiempo de mi vida así pasaba. Entraba al hospital y el doctor decía, bueno, le vamos a poner este medicamento, pero en realidad no sabemos si va a funcionar o no. Y siempre pintaba un escenario así terrible, que yo me acuerdo que mi papá, Chucho, se la pasaba caminando así en el cuarto, orando, todo nervioso, porque el doctor hacía su trabajo, pintaba el escenario más terrible que podía pintar. O sea, si esto no funciona, ya, despídase de él porque mañana ya no lo ve casi. Y ahí estaba Chuchu alrededor dando vueltas. Sí. Y entonces, ¿cuál es la esperanza de que esto en realidad funcione, no? Y entonces vamos a ver primero la meta. ¿Qué es lo que buscamos cuando estamos cuidando el alma de otros? Y recuerda, estoy hablando esto respecto a la iglesia. Eso quiere decir que si tú eres cristiano, esta es tu responsabilidad. Si tú eres creyente, esta es tu responsabilidad. Hacia, primeramente, los que están sentados aquí a tu alrededor, pero también a los que están allá afuera. ¿Sí? Y entonces, número 1, la meta. ¿Qué queremos lograr con nuestro cuidado? Y este no es un tema subjetivo, como si cada uno de nosotros pudiera decidir, bueno, con esta persona yo creo que la meta va a ser nomás aminorar los síntomas. Mira, es que es muy enojón. Entonces, lo que voy a hacer es que cuando se enoje, nomás ya no explote. ¿Sí? Que se enoje, pero se enoje callado. Listo. ¿Sí? No, mira, este otro sí tiene un problemota, a este sí hay que cambiarle el problemota completo, o sea, no le pueden nomás... No, la Biblia nos da un camino a seguir y aquí es importante hacer una pausa para decir esto. Ya lo hemos dicho antes. Tu diagnóstico va a determinar tu tratamiento y tu meta. Tu diagnóstico va a determinar tu tratamiento y tu meta. Las palabras que uses para describir lo que está sucediendo va a determinar lo que vas a hacer y a dónde quieres llegar. Te quiero leer un caso real. Te lo leo tal cual. Dice, Tony tenía casi 40 años y estaba casado con Lisa. La pareja no tenía hijos y Tony había estado trabajando arduamente como pastor asociado y como líder de un ministerio para personas sin hogar en una ciudad muy grande. Además de ser pastor asociado, que es como si fuera un copastor, y trabajar en este ministerio, también servía en el complejo de apartamentos donde vivían, cuidando a la gente anciana de todo el complejo. Lisa, la esposa, también tenía un trabajo de tiempo completo y servía junto con su esposo siempre que podía. Parecían una pareja con una gran capacidad de trabajo. Para el mundo que los observaba, Tony y Lisa lo tenían todo bajo control. Eran un faro de luz en su comunidad. Sin embargo, Tony con frecuencia estaba ansioso y pasaba por periodos de depresión. Había signos evidentes de que estaba descuidando su cuerpo físicamente y tenía malos hábitos de administración del tiempo. De hecho, la historia de Tony revelaba un patrón de autosuficiencia, sentimientos de no ser apreciado, ira y vergüenza. Se sentía rechazado por su padre y envidiaba a su hermano, quien era visto como el hijo preferido. Tenía conflictos con el pastor principal de la iglesia, donde se sentía utilizado y poco reconocido. Le tenía miedo a la oscuridad, a la muerte, a los fantasmas, a perder su propósito en la vida. Lisa estaba de acuerdo con que Tony era un desastre. El único aspecto positivo era que el matrimonio de Tony y Lisa era relativamente estable. Sin embargo, la frágil estructura que habían construido juntos comenzaba a tambalearse hasta que una noche, finalmente,
colapsó. Tony había seguido con su vida de alto estrés como de costumbre y no había dormido bien durante muchos días. Entonces una noche fue presa de paranoia extrema, miedo y delirios. Comenzó a gritar y a llorar incontrolablemente por toda la casa. Lisa estaba horrorizada. No tenía idea de qué hacer, intentó calmarlo, pero los gritos y el llanto continuaron. Finalmente, aterrorizada y sin otra opción, llamó al 911 y le suplicó: no deja de gritar, ¿qué hago? Necesito ayuda. Sigue gritando y llorando, por favor, necesito que alguien nos ayude. Para cuando la noche terminó, el hogar estaba lleno de patrullas policiales y personal médico. Tony había sido inmovilizado si has visto las películas estas que te amarran de fuerza, camisas de fuerza, y se lo habían llevado. Pasó 10 días en un hospital psiquiátrico donde le diagnosticaron trastorno bipolar. Le recetaron medicación y recibió educación y terapia sobre esta enfermedad debilitante. ¿Alguien sabe qué significa enfermedad debilitante? Una enfermedad debilitante es una que no tiene cura. Se puede vivir con ella, pero no hay forma de curarla. Por eso es debilitante. Vas a poder hacer tu vida, pero no hay forma de curarla. Y entonces fíjate bien aquí. No sé si te diste cuenta que tienes 2 diagnósticos. ¿Cuál es el diagnóstico psiquiátrico? Bipolaridad. Desorden de bipolaridad. Sí, en realidad trastorno bipolar. Pero tienes otro diagnóstico, no sé si lo notaste. Al principio de la historia recibimos un diagnóstico. ¿Te fijaste? Dice, Tony revelaba un patrón de autosuficiencia, sentimientos de no ser apreciado, ira y vergüenza. Esos son 2 diagnósticos diferentes. Los 2 describen a la misma persona en la misma situación. Ahora, si tú dijeras, bueno, yo lo voy a diagnosticar con trastorno bipolar, ¿cuál es tu meta? Que aprenda a vivir con eso, porque el trastorno bipolar no se cura. Pero si yo digo, lo que le pasa a este hombre es que tiene miedo del hombre y quiere por sus obras alcanzar salvación, ¿tiene eso cura? Totalmente. Las palabras que yo elija para diagnosticar a esta persona van a cambiar totalmente cómo yo abordo a esta persona. Paulison dice, esperarías que todos supiéramos que el cristianismo es una teología, pero también es una psicología. Es una perspectiva del hombre. De hecho, el cristianismo es la psicología suprema. Es la verdadera psicología, porque el cristianismo es la revelación de la perspectiva de Dios, quien es el escudriñador de corazones que juzgará a todas las personas por lo que son. Así que su perspectiva es lo que es real. Su perspectiva es la psicología suprema y final. Sin importar lo que nos aflija en este mundo, ponle el nombre que le quieras poner. El llamado de Dios para todos nosotros es el mismo. Y esto es importante, porque si Dios nos llama a todos a lo mismo, significa que para todos lo mismo funciona. ¿Me explico? Él no tiene, a ti te diagnosticaron con esto, a ti te voy a dar esto, esto. A todos nos llama exactamente al mismo lugar. Y está resumido muy bien en 1 Tesalonicenses 4:3. 1 Tesalonicenses 4:3 dice, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Esta es la voluntad de Dios, su santificación. ¿Cuál es la meta del cuidado de la iglesia? La santificación de las almas. ¿Qué quieres hacer cuando estás cuidando a alguien? Quieres que esa persona crezca en santidad. Eso es lo que estás intentando hacer. Y aquí es importante que definamos lo que queremos decir con santificación, porque cuando hablamos de santificación, si has estado en un contexto cristiano, generalmente entendemos santidad como una serie de cosas que no debemos de hacer. Entre menos cosas malas hagas, más santo eres. Eso es generalmente lo que entendemos. Pero la realidad es que la Biblia no pinta la santificación así. La santificación es mucho más que acciones, aunque no menos que ellas. Sí, es mucho más que simplemente cosas que hacemos o no hacemos.
Cuando tú y yo vamos a la Biblia y observamos a Cristo, que es el hombre más santo sobre la faz de la tierra y que es nuestro modelo de santidad, Jesús es descrito así en el Salmo 45. En el Salmo 45:7 dice, has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Más adelante Jesús dice de él mismo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Ahora, este pasaje en específico en Juan 4 para mí es algo impresionante porque en Juan 4 es donde Jesús se encuentra con la mujer en el pozo de agua, ¿te acuerdas? Con la samaritana en el pozo de agua. Y la dinámica de ese encuentro es que Jesús les dice a sus discípulos, tengo mucha hambre. Y los discípulos dicen, vamos a comprar algo de comer. Y en lo que ellos se van, Jesús se encuentra con la mujer. Cuando los discípulos regresan con algo de comer, Jesús les dice, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Vámonos. Es decir, Jesús no está hablando nada más metafóricamente. Está diciendo de verdad y genuinamente, hacer la voluntad del Padre es algo que me satisface, que me llena, en lo cual yo encuentro deleite. Y entonces cuando hablamos de santidad, no estamos hablando simplemente de buenas obras. Dios no tiene ningún interés en que simplemente hagamos buenas obras. El deseo de Dios es conducirnos a deleite en Él por medio de Cristo. El deseo de Dios es que nos deleitemos en conocerle, que nos deleitemos en conocer sus caminos y que por lo tanto querramos hacer lo que Él quiere y detestemos la idea de alguna vez causarle agravio. La idea de la santidad no tiene que ver con cosas que haces y cosas que no haces, sino que tiene que ver con lo que quieres en tu corazón. John Brown lo dice así, la santidad consiste en pensar como piensa Dios y en desear lo que desea Dios. La santidad consiste en pensar como piensa Dios y en desear lo que desea Dios. Puedes hacer todas las buenas obras del mundo y no tener ni una pizca de santidad. Porque si las haces por beneficio propio, o si las haces esperando que al hacerlas Dios te bendiga, entonces no es ningún fruto de santificación. Es un fruto del egoísmo. Hago esto, ofrendo, oro, obedezco para que Dios me bendiga. Entonces no es un fruto de santificación. No es nada más que tu egoísmo actuando para recibir algo de regreso. Santidad es una mente que crece en conocimiento de Dios, afectos que encuentran deleite en Dios, amando lo que Él ama y aborreciendo lo que Él aborrece, y una voluntad que elige siempre en todo lo mejor. La santidad tiene que ver más con nuestro corazón que con nuestras manos. La santidad siempre fluye de adentro hacia afuera. Siempre de adentro hacia afuera. Michael Reeves dice, cualquier desempeño que no sea una expresión de amor por Cristo, no le es agradable a Dios. Cualquier desempeño que no sea una expresión de amor por Cristo, no le es agradable a Dios. No importa qué tan buena sea la obra, si no lo estoy haciendo por amor a Cristo, no vale nada. Esto quiere decir que si vamos a cuidar el alma de las personas, nuestro enfoque está no en las acciones, no en los hábitos, no en la información, sino ¿dónde? En el corazón. Intelecto, afectos y voluntad. Queremos que las personas crezcan en conocer a Dios, a fin de que amen a Dios y elijan a Dios. Ahora, antes de que lo extendamos para allá como si nosotros no lo necesitáramos, voltéalo hacia ti mismo. ¿Quién de aquí puede decir, yo genuinamente amo a Dios? De manera que mi deleite está en Él. Todo mi deleite está en Él. Porque la cuestión es que cuando tú y yo pecamos, siempre pecamos porque creemos que hay más deleite en lo otro. Si creyéramos que el deleite supremo y máximo está en Dios, lo elegiríamos siempre sin pensarlo. El problema es que nuestro corazón corre y dice, no, es que el deleite verdadero está en hacer aquello que Dios dice
no hagas. Entonces, número 1, la meta de nuestro cuidado es santificación. Número 2, la dinámica. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo ayudas a alguien a crecer en santificación? ¿Qué le das? Léete 3 versículos al día, cada 8 horas. Horas en la mañana y en la noche. ¿Y listo? ¿O cómo se hace? ¿Cómo puedes ayudar a alguien a crecer en santificación? Segunda de Corintios 3:18 nos da esta dinámica. Fíjate lo que dice Segunda de Corintios 3:18. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. De nuevo, pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. Y entonces aquí hay 2 ideas claves. La primera es esta: nadie puede santificar a otro. Nosotros no podemos santificarnos a nosotros mismos, sino que esta siempre es una obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos santifica al llevarnos a contemplar a Cristo. Y entonces el cuidado que como iglesia ejercemos siempre es un cuidado dependiente del Espíritu Santo. Reconocemos que no podemos por nosotros mismos hacer aquello que somos llamados a hacer. No hay nada que tú le puedas dar a la persona que tú digas, no hombre, léete este pasaje de la Biblia, santificación garantizada, o sea, lo vas a leer y con esto ya tu vida va a cambiar. No hay nada que funcione así. ¿Por qué? Porque no es algo que tú y yo podamos hacer, sino que cuando nos acercamos a otros para cuidar de ellos, lo hacemos en dependencia humilde de Dios. El cuidado de la iglesia, entonces, no es una serie de técnicas. No es una serie de técnicas. No se trata de decirle a la persona, mira, es que para crecer en santificación vas a orar 2 veces al día, además de por los alimentos, vas a dedicar 1 hora de lectura bíblica y vas a venir a todas las reuniones de la iglesia. Listo. Si fuera tan fácil, ya todos estaríamos flotando. Bueno, espero yo que todos estén haciendo eso. Pero no es tan fácil, ¿verdad que no? No es tan sencillo como simplemente decir, léete toda la Biblia una vez y con eso tienes. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dado un sistema de técnicas, no nos ha dado, utiliza este mecanismo, sino nos ha dado una persona. Nos ha dado a su Espíritu Santo. Y entonces tú y yo hacemos lo que hacemos en dependencia humilde de Dios. Ahora, esto no significa que no hay nada que hacer. Esto no significa que la persona va a venir, te va a contar su problema y tú vas a decir, bueno, no podemos hacer nada porque sabes que la santificación es una obra del Espíritu Santo. Entonces, pues igual vamos a orar nomás rápido y pues ya que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer. Ni modo. ¿Sí? Porque esa no es la forma en que Dios lo ha puesto para nosotros en la palabra, sino que Dios nos enseña que Él trabaja a través de medios. Y si dependemos del Espíritu Santo, entonces vamos a ser diligentes en los medios que Dios ha dado. Si realmente dependemos del Espíritu Santo, vamos a ser diligentes en los medios que Dios ha dado. Anthony Huikima, que es un teólogo, da esta definición de santificación. Dice, la santificación es la obra de gracia del Espíritu Santo, que implica nuestra participación responsable. La santificación es la obra de gracia del Espíritu Santo, que implica nuestra participación responsable. ¿Quién santifica? ¿Cómo santifica? A través de mi participación responsable, diligente. Entonces vuelve al pasaje de Corintios. ¿Recuerdas que leímos en Corintios que tú y yo somos transformados contemplando como en un espejo la gloria del Señor? ¿Cómo somos transformados? Contemplando la gloria del Señor. Esa es la dinámica de transformación. Muchas veces tú y yo caemos en el error de creer que cuando una persona viene y tiene ciertos problemas, lo que hay que hacer es quitarle cosas, ¿sí? ¿Sabes qué? Es que estoy batallando mucho con, no sé, batallo para orar. Ya no veas TikTok. El TikTok te tofrea el cerebro. Ya no lo veas. Listo, con eso no vas a batallar. No, es que ¿sabes qué? Estoy batallando muchísimo con no sé,
Me cuesta mucho trabajo que verme en el espejo. Siento que me veo siempre mal, ridículo, no sé. O sea, vas a hacer esto. Vas a ir a tu closet, vas a agarrar las primeras 2 cosas que encuentres y te las vas a poner sin verte en el espejo. Listo. Ya te arreglé el problema. ¿Arreglaste el problema? No, pero a veces actuamos así. Digo, espero que nadie haya dado un consejo de estos. Pero a veces actuamos así, como si simplemente se tratara de quítale cosas y ponle cosas. ¿Sí? Ya no veas tele, mejor ora. ¿Sí? No, ya no te juntes con esas personas, mejor lee la Biblia. Listo. Pero no funciona así, sino que más bien somos transformados no al hacer cosas, sino al contemplar la gloria de Cristo. Somos transformados no al hacer cosas o dejar de hacer cosas, sino al contemplar la gloria de Cristo. Ahora, aquí hay una pregunta para todos los que somos creyentes. ¿Cuántos de nosotros creemos que Cristo es realmente glorioso? Que Cristo es realmente hermoso. ¿Cuánto de tu tiempo pasas pensando y meditando en la hermosura de Cristo? Para los que están casados, ¿cuánto tiempo pasas pensando en tu esposa o en tu esposo cuando no estás con él? O cuando alguna vez sales de viaje y te acuerdas y dices, ay, cómo me gustaría que estuviera aquí a mi lado. Espero que lo hagas frecuentemente. ¿Cuánto tiempo pasas pensando así de Cristo? Porque tendemos a ver a Cristo como Rey y como Señor, pero lo despojamos en nuestra mente de su hermosura. No lo consideramos bello, hermoso, glorioso. Y entonces no pensamos en Él realmente. No nos detenemos a decir lo que Cristo ha hecho por mí. La persona de Cristo es realmente hermosa, es realmente gloriosa. Y cuando no hacemos eso, entonces no estamos contemplando la gloria del Señor. Y cuando no contemplamos la gloria del Señor, entonces no somos transformados. Simplemente damos vuelta en lo mismo. ¿Podemos mejorar como personas? Pues sí, puedes crecer moralistamente, pero el Evangelio no nos llama al moralismo. El Evangelio quiere transformar nuestros corazones y nuestras mentes, no nada más nuestras acciones. Pedro dice esto mismo, pero así, en 2 de Pedro 1:3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Otras versiones dicen esto. Podemos vivir una vida completamente piadosa. ¿Cómo? Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Podemos vivir una vida completamente piadosa mediante el conocimiento de Cristo. Ahora la pregunta clave es, ¿dónde conocemos a Cristo? ¿Dónde conoces a Cristo? En su palabra. La Biblia es la palabra de Dios que expone a Cristo y que nos conduce a desearle. La Biblia no es simplemente información, no son nada más historias, sino que la Biblia activamente transforma nuestro corazón. La Biblia no fue escrita para cambiar nuestro comportamiento o para que simplemente conozcamos de Cristo, como que hay información que ya me sé de Él, sino que la Biblia fue escrita para que tengamos un afecto sincero por Cristo, es decir, para que tengamos comunión con y deleite en Dios. Para eso nos ha sido dada la Biblia. Y entonces, si la meta es renovar nuestras mentes y nuestros afectos y nuestras voluntades de manera que se dirijan hacia Cristo, ¿a dónde vamos? A la palabra. Vamos a la palabra. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y esa es una declaración bastante audaz de Juan. Te escribo estas cosas para que no peques. Sí, no sé, Juan pudo haber sido más humilde, ¿no? Te escribo estas cosas para que intentes no pecar o para que sepas las cosas que son pecado. Pero Juan no dice eso. Juan dice, te escribo estas cosas para que no peques. Y Jesús dice en Juan 15:11, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto.
¿Para qué habla Jesús las palabras que habla? Para darnos su gozo y que nuestro gozo sea perfecto. Perfecto. Para eso habla lo que habla. Jesús, a través de sus palabras, el Espíritu Santo, a través de la Biblia, nos invita a deleite en Dios. Y cuando tú y yo nos deleitamos en Dios, que realmente contemplamos su gloria, entonces nuestro corazón, nuestra mente y nuestra voluntad va a ser transformada. ¿Qué le damos entonces a las personas a las que estamos cuidando? ¿Qué les das? La palabra. Ahora, no cometas el error de, amigo, lo que necesitas es la palabra. Ten, léela. Ese sería el equivalente de, estoy triste, ya no estés triste. No hace nada. Oh, ok, gracias, o sea, súper consejo increíble. Toma la palabra y aplica la palabra a la vida de las personas. Toma la palabra y aplica la palabra a la vida de las personas. Ayuda a que las personas se vean en el espejo de la palabra y vean a Cristo a través de ella. Lo que queremos hacer es que las personas contemplen la gloria de Cristo. Eso es lo que queremos hacer. ¿Cómo haces eso? Bueno, para empezar, tú y yo tendríamos que estar contemplando la gloria de Cristo. No les puedes dar a otros lo que tú mismo no tienes. Tú y yo deberíamos de estar encendidos en amor, deleite y gozo en Dios. De manera que cuando agarremos la Biblia, cualquier pasaje que agarremos, podamos decir, ve lo increíble que es Cristo y el amor de Dios. Y entonces podamos llevarlos a contemplar eso mismo. John Owen dice, el Espíritu obra en nosotros y con nosotros, no en contra de nosotros, sin nosotros. El Espíritu obra en nosotros y con nosotros, no en contra de nosotros, sin nosotros. Es decir, ¿quieres ser transformado? ¿Quién quiere ser transformado? Los que no, que me pasen tips para estar como ustedes. Si quieres ser transformado, ve a la palabra. Ve a la palabra en dependencia humilde. Toma la palabra y ora. Señor, tú has prometido que a través de tu palabra seremos transformados. Transfórmame. Y luego lee la palabra, pero no la leas preguntándote, a ver, ¿qué dice esta palabra para mí? Alguna vez conocimos a una persona que leía la Biblia hasta que encontraba una palabra bonita. Es decir, de repente estaba leyendo libros donde el profeta habla de juicio contra el pueblo y esta persona leía todo eso, todo, y luego ya cuando decía, pero yo te voy a restaurar, esta es la palabra para mí. Ahora, esta sí es. Ahí terminaba su devocional y esa era la palabra del día para ella. Todo lo feo, eso no. Fuchi. Sí, nomás lo bonito. Pero estamos leyendo la palabra pensando que se trata de nosotros primeramente, cuando la palabra no se trata de nosotros. Se trata de Cristo. Entonces aborda la palabra en dependencia humilde. Señor, tú has prometido transformarme a través de ella. Y lee la palabra buscando contemplar a Cristo. ¿Qué aprendo aquí acerca de quién es Dios y lo que Dios hace? ¿Qué aprendo aquí acerca de Cristo y lo que Él hace? No busques los tesoros de Cristo sin Cristo. Aborda la palabra buscando contemplar la gloria de Cristo. Y dale a aquellas personas a las que estás cuidando lo mismo. Ahora, aplica esto a tu entorno. Para los que somos papás, esto significa que cuando nuestros hijos no cambian, no entienden, y les dices una y otra vez, no hagas eso, ya no te quejes, por favor, ya no te enojes así, ya no hables así, no sé, 1000 cosas que les puedes decir a tus hijos, los que son papás me entenderán. Sí, solo le estamos diciendo no hagas. Estamos pasando por alto todo lo que en realidad deberíamos estar haciendo. ¿Qué deberías de darle a tu hijo a fin de que sea transformado? A Cristo. Lleva a tu hijo a contemplar a Cristo.
Piensa en tus hermanos o en tus papás o en tu cónyuge que es incrédulo y que parece que nomás no cambia. ¿Qué deberías de darle? ¿Instrucciones de qué hacer y no hacer? ¿Qué deberías de darle? A Cristo. Y así a todas las personas que te rodean. Y así en realidad a ti mismo. Sí hemos de ser transformados. Va a ser solamente por contemplar a Cristo, por deleitarnos en Él. Y entonces, número 1, nuestra meta es la santificación de las almas. Número 2, esto se logra en dependencia del Espíritu Santo, quien es que nos santifica a través de la palabra a fin de contemplar a Cristo. Esto se logra en dependencia del Espíritu Santo a través de la palabra a fin de contemplar a Cristo. Y número 3 dijimos la esperanza. Bueno, ¿y qué esperanza tenemos de que esto funcione? Porque no sé si te ha pasado, pero yo he conocido a cristianos que tienen, desde antes de que nacieran, de ser cristianos. Y parece que no cambian. Y muchas veces yo he sido uno de esos cristianos, que hemos estado sentados escuchando, pero parece que nada sucede. ¿Cuál es entonces la seguridad que tenemos de que la palabra va a rendir frutos? ¿Cómo podemos estar seguros de que esto va a hacer aquello que tiene que hacer? Para responder esta pregunta, me gustaría que me acompañaras, si tienes tu Biblia, a Marcos 10:45, por favor. Marcos 10:45. Marcos 10:45 dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora nota esto, Jesús usa una palabra que es importante. Jesús dice, he venido a dar mi vida en rescate. En rescate. Esta palabra rescate, para cualquier persona que lo hubiera escuchado en ese entonces, implicaba algo. Que aquellos por los cuales Jesús había venido eran esclavos. Por eso necesitaban que alguien pagara un rescate. Porque las personas por las que Cristo había venido eran y son esclavos. Te pregunto, ¿alguna vez te has sentido esclavizado en algo? ¿Alguna vez te has sentido atrapado en algo? Puede ser que como cristiano te hayas sentido atrapado o esclavizado por un hábito pecaminoso. Algo que sabes que tienes que dejar, pero que parece que no puedes dejar. Algo que sabes que está mal, pero que siempre que la oportunidad se presenta, lo vuelves a hacer. Si estás fuera de Cristo, probablemente te sientes atrapado en todo lo que se llama vida. Y tal vez sientes que no tienes ningún lugar a donde correr y que todo está mal. Y que no hay ninguna oportunidad de que puedas salvarte. Y Cristo dice, yo he venido para rescatar. Es decir, para librarte de esclavitud. Para librarte de esclavitud. Esta palabra se conecta directamente con lo que pasa en Éxodo. Te quiero leer Éxodo 6. Te leo Éxodo 6 del 2 al 7. Dice, Dios continuó hablando a Moisés y le dijo, yo soy el Señor. He oído el gemido de los israelitas porque los egipcios los tienen esclavizados y me he acordado de mi pacto. No sé qué es lo que te tiene esclavizado, o si algo te tiene esclavizado, te hace sentir atrapado. Puede ser la situación económica, puede ser tu matrimonio, puede ser una situación en la familia, puede ser un hábito pecaminoso, puede ser una adicción.
Pero cualquier cosa que tú digas, esto me tiene esclavizado, no tengo una forma de escapar. Dios dice, yo he venido para liberar de la esclavitud a mi pueblo. Dice, por tanto, dile a los israelitas, yo soy el Señor, y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Los liberaré de su esclavitud y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Los tomaré a ustedes por pueblo mío y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los saco de debajo de las cargas de los egipcios. ¿Cuáles son las cargas que están puestas sobre tu espalda? ¿Cuáles son las cosas que dices, ya no puedo más? Hasta aquí ya doy. Ya estoy hasta acá. Y necesito que alguien haga algo. Cristo dice, yo he venido para dar mi vida en rescate, para liberar a todos los que están esclavizados. ¿Cuál es la esperanza que tenemos de que la palabra haga fruto? Nuestra esperanza es esta. Cristo vino para rescatarnos, para liberarnos de la esclavitud. A eso ha venido Cristo. Y cuando tú y yo venimos a ser libertados por Dios, no sé si te fijaste, pero dice, los libraré, los tomaré a ustedes por pueblo mío y yo seré su Dios. Ser libertado de la esclavitud implica que ahora me convierto en el pueblo de Dios y que Dios ahora es mi Dios. Significa entonces que hay una forma de vivir que acompaña a esta libertad. Que vivir en libertad significa vivir como pueblo de Dios. Al principio de la reunión decíamos, antes de empezar la enseñanza, decíamos, la incredulidad siempre es nuestra responsabilidad. Si estás atrapado, si estás esclavizado, Cristo ofrece rescate. Cristo ofrece libertad. Si no lo tomas, ¿por qué es? Porque no quieres. Porque no quieres. Ya sea porque no quieres dejar ciertas cosas. O porque no quieres convertirte en el pueblo de Dios y que Él sea tu Dios. Porque eso implica una forma de vivir. Y sin embargo, esa es la única manera de vivir en libertad. Nuestra esperanza es esta. Todos aquellos que pertenecen a Cristo son y serán libertados por Cristo. No importa cuánto tiempo esa liberación tarde, porque en algunos casos puede tardar más de lo que tú y yo quisiéramos, pero con seguridad seremos libertados. Es decir, aquella persona que batalla con el enojo y que no sabe cómo hacer para quitarse el enojo y que sabe que está mal, pero no puede quitarlo de ahí, ¿qué tiene que hacer? Venir a Cristo y decirle, ayúdame, no puedo quitar esto. Aquella persona que se siente atrapada en medio de la situación económica, en el matrimonio, en la familia, ¿qué tiene que hacer? Venir a Cristo y decir, ayúdame, no puedo con esto. Sin importar que sea lo que nos aqueja. Cuando tú y yo venimos a Cristo y vivimos como su pueblo, podemos experimentar libertad. De nuevo, Paulison pone esto así, me gusta su analogía. Dice, nuestra obediencia es como el ojo del huracán. Es pequeña a comparación del problema y no es suficiente para calmar la tormenta. Pero en el ojo del huracán hay paz y tranquilidad. Nuestra obediencia es como el ojo del huracán. ¿Va a cambiar todo lo que te rodea? Probablemente no lo sabemos. Pero puede estar el huracán, y si tú estás en el ojo del huracán, ahí en medio hay paz y tranquilidad. Al venir a Cristo y vivir como pueblo suyo, reconociéndolo a Él como nuestro Dios, ahí encontramos verdadera paz y tranquilidad. Para todos aquellos que están en Cristo, esto debería hablarnos directamente.
¿Cómo estás viviendo en medio de lo que te aqueja? ¿Cómo estás viviendo en medio del pecado que sabes que tienes que abandonar? ¿Estás realmente dependiendo del Espíritu Santo? Porque depender del Espíritu Santo implica ser diligente en los medios que Él ha dado. O simplemente oras a Dios, ayúdame a cambiar, pero no haces nada. Porque si oras a Dios, ayúdame a cambiar, pero no haces nada, en realidad no le estás pidiendo ayuda a Dios. No estás dependiendo de Él, no te estás acercando a Él. Para aquellos que están fuera de Cristo, esto habla igual de directo. Si no has venido a Cristo, no hay forma de que experimentes libertad genuina. Y quiero ser claro, venir a Cristo no significa que hiciste la oración de te reconozco como mi Señor y Salvador, entra en mi corazón. Eso no significa venir a Cristo. Esa oración ni siquiera está en la Biblia. Venir a Cristo significa reconocerlo como nuestro Señor y vivir acorde a ello. Si Cristo es mi Señor, ¿cómo debería de vivir entonces yo? Si Cristo es mi Señor, ¿cómo se ve la vida de un siervo de Cristo? Así que tanto para unos como para otros hay una invitación del Evangelio. Si queremos cuidar de otros, aquí es donde queremos llevarlos. Pero es primero donde nosotros deberíamos de estar. Si queremos cuidar a otros, deberíamos de primero nosotros contemplar la gloria de Cristo para después traer a otros a contemplarla con nosotros.